Acércate un poquitito. ¿Vamos? Vamos. Va a aumentar la presión. Como máximo debería de llegar a los 500 pesos. Bien. Decía, bueno, después te vas a acordar del número, lo voy a decir. Decía que todo este contenido que vamos a tener acá, yo lo estoy filmando a propósito. Ok. Lo voy a subir a mi canal de YouTube, donde en ese canal, ¿sí? Es un canal de YouTube viejo que yo tenía una empresa en Rosario, ¿sí? Ahí tiene contenido obviamente también de cámaras, que yo me dedicaba en esa época también. Voy a subir ahí para que después lo puedan consultar. Voy a subir más material para que también lo puedan descargar todo el concepto que vamos a ver hoy. Va a ser complejo en realidad, por lo menos en esta parte, ¿sí? Después, como acabo de plantear recién, los conceptos básicos, por ejemplo, en el caso de un tipo de estufa como esto, que simplemente son una vela o una resistencia, ¿sí? El control de temperatura que yo les decía a ustedes, que pueden ser manuales o automáticos, inclusive hasta electrónicos podrían llegar a ser. No me importa, ¿ya? La verdad que eso tampoco me importa. En algunos casos también pueden tener un forzador, como le decimos nosotros, un ventilador, ¿sí? ¿Para qué? Para que en función al ventilador lo que hace es enviar esa temperatura hacia afuera y de esa forma también controla la temperatura de la resistencia, porque nunca permite que obviamente se supere esa temperatura cortándose. Como por ejemplo podría llegar a pasar, y es extremadamente normal que lo haga, este muchacho. Que este muchacho sí, al tener justamente un envase de vidrio, si se quiere, no va a sacar tanta temperatura, lo que calienta es ese vidrio y va a refractar sobre la chapa que tiene de atrás. Pero aún así, trabaja muy al límite de su posibilidad, por eso eleva tanto la corriente por la temperatura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, mejor dicho, eleva la corriente y eleva esa temperatura. ¿Sí? ¿Cuál es el límite? El límite, obviamente, los electrónicos sabemos muy bien que básicamente la ley de Ohm, el límite va a ser la resistencia. O sea, que tiene un valor de resistencia que obviamente lo va a limitar al paso de esa corriente. Más de eso no va a pasar, excepto ante una falla que obviamente se corte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Lo que me falta son marcadores. ¿Tenés? Si no, tenemos nuevo. Creo que se tiene. ¿No? Algo tiene, ¿verdad? No, tenemos nuevo. Acá tengo uno en verde. Bueno. Es un poco de macizo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a hablar ahora concepto microondas. El concepto microondas nació, no sé si llamarlo por error o no, pero sí fue por una necesidad, inclusive en la Segunda Guerra, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, de casualidad. Sí. 43 por ahí. Porque en realidad el concepto de este muchacho se inventó por la guerra. O se inventó por la guerra. Básicamente porque así trabaja un radar. Por eso muchos no entienden si ese concepto. Y es un concepto bastante, vamos a ponerlo en este aspecto, bastante complicadito bajo el punto de vista normal. Pero ahora se lo voy a tratar de explicar porque en realidad depende de una sola cosa. De que este muchacho funcione, de que caliente o no caliente, y justamente un dispositivo, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo charla, todo el mundo lo ve por distintos canales, que es la magnetrón.
la válvula es una válvula, ¿sí? Se llama el Metrón, es la encargada de generar esa frecuencia, si se quiere. ¿Por qué? Porque este muchacho trabaja sí o sí por potencia, por frecuencia. Y ahora vamos a entender un poco ese concepto, ¿sí? Del por qué este se llama microondas. Porque en realidad se refiere a la frecuencia que trabaja la máquina. No sé si está. ¿Qué pasó? Pero voy a contar para... Sí, bueno. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿También con ese bien? Sí, sí. No. Tengo otra acá un poquito más ancha, ¿no? Bien. Ahora ahí queda un poco. Muestro. A ver, yo abajo en la heladera también se los planteo de la misma forma. Esta es la misma. Jamás vamos a encontrar nosotros un equipo, y más, jamás lo vamos a hacer. Vamos a encontrar un equipo limpio, jamás. Porque obviamente voy a tener, sobre todo en el caso del electrodoméstico, hasta inclusive cucarachas. He encontrado ratas. No es joda, no es joda. Entonces es un temor para sobre todo los técnicos cuando empezamos a traer equipos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo peor que te puede pasar es justamente tener una cucaracha adentro. Pero bueno, más allá de datos de color. Esta es justamente la válvula magnetron. Y vuelvo a repetir, es una válvula. ¿Qué era una válvula? En la vieja escuela, ¿sí? Los técnicos teníamos nosotros algo que se llamaba válvula diodo. De ahí nace también el concepto, ¿sí?, del diodo que hoy en día conocemos. Viene de esta válvula. ¿Cómo trabajaba esta válvula? A través de una tensión de filamento, o sea, a través de un calentador. Alguien calentaba ¿a quién? A una placa que se llamaba cátodo, ¿sí? Un pedazo de material en la cual cuando levantaba temperatura liberaba electrones. ¿Para qué? Para que ese electrón lo capturase esto que lo vamos a conocer acá, esa placa que la vamos a conocer acá como ánodo. Perdón, ¿cómo? Ánodo. ¿Sí? Tan simple como eso. No había otra opción. Entonces, en frecuencia, hablando de frecuencias, ¿cuál es la diferencia de cómo cocina un horno eléctrico y cómo cocina un microondas? El horno eléctrico, la temperatura cocina de afuera hacia adentro y el microondas cocina desde adentro para afuera. ¿Cómo? Es muy simple, a través de esas ondas, de esa frecuencia, ¿sí? Lo que hace es mover molecularmente, ¿sí? Mueve las moléculas del agua, ¿sí? Mueve las moléculas de agua de la comida. Vamos a ver que las moléculas de agua están dispuestas de esta forma, ¿sí? Yo voy a tener que... Entonces, ese tipo de molécula, que es realmente como está compuesto, del agua, ¿sí?, se va a empezar a vibrar, va a empezar a mover. ¿Qué es la función básica de esa frecuencia? Moverlas. Al moverlas, todas y cada una, empiezan a generar fricción. Al generar fricción, levanta la temperatura. Y al levantar la temperatura, se empieza a cocinar. Es la diferencia radical entre una y otra. Yo, por ejemplo, voy a tener muchachos como este, ¿sí? No, justamente como este no lo tiene, pero acá arriba tiene una resistencia.
Y obviamente eso es porque ese aparato en particular funciona tanto como horno eléctrico, o sea que cocina desde afuera inclusive, y además la función del microondas que cocina desde adentro. Yo voy a tener también esas dos opciones y es la realidad por mí como me la voy a encontrar. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo trabaja? Perdón. ¿Cómo trabaja una magnetrón? ¿Qué es lo que realmente nos interesa a nosotros? ¿Sí? Una magnetrón es una válvula, como bien lo acabo de mencionar acá, en la cual internamente tiene exactamente esto que vamos a hablar. Lo tiene, ¿sí? Pero la magnetrón tiene una particularidad. En la magnetrón, internamente, cuando yo le aplico esa tensión, una alta tensión, ¿sí? Cuando yo le aplico esa tensión, internamente el electrón cuando sale del cátodo va siendo guiado por un canal que se llama guía de onda. La guía de onda es, vamos a hablarlo como si fuera electricidad con un caño, ¿sí? Va metido dentro de un caño, normalmente son de forma rectangulares, las guías de ondas, ¿sí? En la cual tiene esa propiedad que de que esos electrones que van saliendo desde el cátodo, va saliendo de forma relativamente pareja. Por eso se les llama guías de onda. Internamente, además, este muchacho, en la altura también del cátodo, tiene pequeños orificios y un imán. Por eso yo acá adentro voy a encontrar un halo bastante impresionante. Ahora si quieren lo vemos y lo desarmamos. No sé si se puede desarmar. Se puede. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora cualquier cosita lo desarmamos un poquitito. Una donación. Tiene un imán, que el imán lo que hace, junto con esas cavidades, que si fuera como un filtro, ¿sí? O sea que el electrón va pasando por esos agujeritos, ¿ok? Junto con el imán forman no una línea derecha, sino una espiral. Forman este concepto. El haz se va transmitiendo desde un punto hasta un punto de forma espiralada. Al hacerlo de esa forma y junto a las cavidades, el flaco empieza lo que se llama resonar, empieza a crear una frecuencia. ¿Sí? Entonces, para los que no lo saben, a lo mejor no lo sabes, ¿sí? No sé si te lo enseño o no, y yo no sé si vos tenés conceptos básicos de electricidad. Sí. Van juntos, ¿ok? No, él es mi profesor. Eres tu profe. Entonces, la frecuencia, ¿sí? La frecuencia es la cantidad de ciclos en una unidad de tiempo, ¿sí? Es la cantidad de ciclos, por ejemplo, que nosotros conocemos en una red eléctrica en un segundo. Nosotros tenemos en la República Argentina 50 ciclos por segundo. Significa que yo a la onda que nosotros conocemos como alterna, que es obviamente un ciclo es una señal que tiene un comienzo y tiene un final, esa onda van a ser 50 o 60 dentro de un segundo. O sea que yo voy a tener una variación de 0,220 promedio, 0,220, 0 menos 220, 0 otra vez de vuelta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende el concepto? Entonces, en ese muchacho se va a generar a través de este concepto una frecuencia, por el hecho de haber pasado por esas cavidades resonantes en forma espiralada, empieza a crear una frecuencia. Esa se empieza a generar una frecuencia como esta. Una frecuencia que para un tipo de microondas son aproximadamente 2,45 GHz. 2.400, o mejor dicho, 2.450.000 Hz. ¿Sí? ¿Por qué se llama microondas? Porque en realidad, dentro de la gama de frecuencias que existen, ¿sí? A esta frecuencia está dentro justamente de lo que se llama dentro del espectro de las microondas. ¿Por qué? Porque su longitud de onda se mide en centímetros. Un radar, por ejemplo, un radar costero de mediano alcance, de poco alcance,
¿sí? Sobre todo podemos hablar los radares de las bases aéreas y demás, aeropuertos, son radares de 10 centímetros. Su frecuencia de trabajo están alrededor de los 3.3 gigas. Con un radar de navegación en un barco, ¿sí? Son radares de 3 centímetros. Sus frecuencias de trabajo están alrededor de los 9.300 o los 9.3 GHz. Por eso se utiliza el concepto de microonda, porque en realidad microonda, bien dicho, ¿por qué? Porque la frecuencia en la cual trabaja es justamente dentro de esa gama de frecuencias, que es justamente la gama de los microondas. Voy a tener VHF, UHF, HF y así sucesivamente toda la gama completa de frecuencias. Por ejemplo, una gama que nosotros tenemos los humanos, la gama audible, que va desde los 20 a los 20 kHz. Así se va dividiendo completamente toda la frecuencia. ¿Se entiende? El concepto lo hago muy extremadamente general. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Bien, excelente. Ahora, ya que entendimos básicamente, ¿sí? Ya que entendimos básicamente cómo trabaja este muchacho, nosotros vamos a tener que empezar a comprender un poquito cómo empezar a ver este tema. Pero antes que eso, vamos a entender cómo es que calienta el microondas. Porque hasta ahora yo te estoy diciendo que está mandando ondas. Pero no sé cómo lo hace. Recién dije que básicamente este flaco empieza a mover moléculas de agua. ¿Ok? Pero yo no sé qué es lo que hace o cómo se comporta este muchacho acá adentro. Porque en realidad de acá, no sé si lo llegan a ver, la ventanita, de ahí está lo que se conoce como la antena del microondas. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver esa ventanita? Ahí va a estar justamente la antena del microondas, ¿ok? O sea, hablando por ejemplo, para la antena del barco, del radar del barco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, no sé si se ven bien los marcadores, ¿se ven bien? Si no, tienen uno nuevo. Bien. Entonces, yo les dije recién, básicamente, que la magnetrón, a través de su antena, va a emitir una onda. ¿Sí? Va a emitir una onda. Que es básicamente lo que hablaba justamente el concepto del radar. El radar, ¿qué es lo que hace? Emite esa onda, va a rebotar contra este y va a volver acá. Entonces lo va a recibir el equipo, lo va a representar y por Pitágoras, porque no es por otra cosa, calcula básicamente la distancia y obviamente te va a decir a qué distancia está ese barco. Ya sea de superficie, ya sea en el aire, además es un concepto básico. ¿Sí? En el caso del microondas, la antena obviamente va a transmitir, pero no hay nada que lo pare. Por eso se puso primero el concepto de placas. Se lo puso entre placas. Tiene una particularidad, la pintura no es cualquier pintura, ¿sí? Es una pintura para microondas. Tips. ¿Por qué? Porque a mí me pasa esto, que se me empieza a oxidar acá abajo y es normal, acá se me empieza a oxidar y es extremadamente normal, ¿sí? Porque obviamente la misma frecuencia, la misma radiación, la misma potencia te va a estar cogiendo justamente el material y es extremadamente normal. Viene una pintura, Mercado Libre, búsquelo, viene una pintura que es para microondas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que comprender esto. No puedo poner cualquier pintura común y corriente porque sí o sí tiene moléculas de agua. Y al tener moléculas de agua, ¿qué es lo que pasa? Empieza a vibrar y lo saca. Por eso tiene que ser sí o sí una pintura para microondas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es un tip de la gran flauta, porque es normal. Sobre todo acá en Mar del Plata,
acá te lo comen sí o sí, ¿sí? A lo mejor en Buenos Aires o en Rosario no pasa tanto. ¿Son de pintarlos a esto así? Se pintan y se reponen, sí. Ah, sí. Sí. Obviamente con ese aerosol, obviamente registrás todos y primero lo que te conviene es sacar sí o sí toda esta parte de acá, la parte eléctrica y esta ventanita. La ventanita jamás la pinten. Porque obviamente si yo pinto la ventanita no va a salir la ¿qué? La onda. La onda. ¿Estamos de acuerdo? No va a salir. O sea, no la pongo. Esa también es la realidad. Porque donde yo le ponga algo frente a la onda, empieza a rebotar para el otro lado. No me calienta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se pusieron las placas. Las placas, ¿qué es lo que hacen? Son placas refractarias. Entonces, si son placas refractarias, eso significa que la onda va a ir y va a volver también en este sentido. Por la frecuencia, ¿por qué se eligió justamente esa frecuencia? ¿No? Por ejemplo, las de más arriba o las de más abajo. ¿Sí? Por ejemplo, se dice que cuando está trabajando un radar, ¿sí? Nadie puede estar delante del radar porque recibe todo el impacto directo. ¿Qué es lo que pasaría? Te empezás a cocinar. Tan simple como eso. Por eso no puedes. Porque el flaco mueve moléculas de agua. Nosotros somos casi 70% de agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo acá, si pongo cualquier comida, ¿sí? Cualquier comida, ese flaquito, por su longitud de onda, va a empezar a hacer ese efecto. Si está fuera de esa frecuencia, no va a calentar o no calentaría de la misma forma. Y acá empiezo a tener esas fallas. O sea que una de las primeras fallas es básicamente que la magnetron no me funcione correctamente porque no sigue a la frecuencia que corresponde. ¿Cómo la puedo medir? No la puedo medir. No se puede medir. ¿Tá? Ustedes no tienen la capacidad para poder medir microondas. Esa es la realidad. ¿Sí? En electrónica hay justamente elementos, ¿sí? Para poder medir la salida de frecuencia justamente de un... Osciloscopio, ¿no? No sé qué, osciloscopio, sí, pero antes de hacer el osciloscopio tenés que bajar automáticamente la potencia, sí o sí, porque vos no podés mandar toda esa radiación de potencia de entrada a un microscopio. Es lo mismo que un osciloscopio, vos le quieras mandar 5.000 volts, no podés, por eso tenés puntas que son atenuadoras también. ¿Por qué? Porque vos las entradas del osciloscopio tienen un rango obviamente permisible en la cual puede entrar la tensión y la corriente. Nunca van a perder el concepto de frecuencia, lo único que hay que hacer es limitar la tensión y la corriente. ¿Sí? Vamos, Adrián, ¿y cómo sabes de que, sí, está bien, ponele que irradie la frecuencia correcta, pero la válvula se va agotando con el tiempo? Exactamente, va perdiendo potencia. Sí, ¿y cómo sabes? Entonces, lamentablemente no tienes forma de saberlo acá, porque no existe este instrumento a este nivel. ¿Sí? En otro nivel, en los talleres mucho más importantes o más grandes, como por ejemplo los talleres navales o talleres industriales, sí tienen esa posibilidad porque tienen equipos en la cual tienen esa posibilidad de medir la potencia y además, obviamente, medir la frecuencia. ¿Sí? Porque tienen la instrumentación posible para poder hacerlo. Hay que ver, nosotros acá no se puede porque obviamente no tenemos ese instrumental para poder hacerlo. Porque ese es otro tipo de electrónica que ya se maneja directamente para comunicaciones y sistemas de navegación, que es otro tipo de instrumental. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Se entiende? Sí, ¿Vamos sí. bien? ¿Sí? Bien, excelente. Dijimos que básicamente la onda viaja a través de todo el equipo completo, sí o sí. Que rebota también es un muchachito. Por eso es extremadamente importante el concepto también de la pintura. Sí. Profe, pero hay distintos volúmenes de magnetron, o sea, más grandes, más chicos. Muy bien, 10. ¿Por qué? Porque va a depender Claro. de quién, del volumen del microondas. Obvio. Por eso tengo varias marcas y modelos. Hay una marca muy de válvula magnetron muy genérica, si se quiere, ¿sí? Que puede llegar a servir para muchos microondas. Creo que era, después se lo subo al canal de YouTube, el 26M319J, ¿sí? Así se llama ese modelo de magnetron, y la cual te podría adaptar para cualquier tipo. ¿Sí? ¿Cuál es el canal de YouTube? Ahora se los pongo bien, a ver. Porque si no me voy a olvidar. Si es Rosario, ¿ok?
Bien, entonces, acá, a medida que va avanzando la onda, ¿ok? Voy a tener puntos de calentamiento, y acá esto es extremadamente importante. Yo voy a tener puntos de calentamiento del plato. Y en este caso en particular, el primer punto va a ser acá, el segundo punto va a ser acá y el tercer punto va a ser acá, por ejemplo, en este caso particular. ¿Se entiende? Eso significa que yo pongo mi comida acá en el microondas y en el microondas voy a tener un punto de calentamiento acá, puedo tener un punto de calentamiento acá, puedo tener un punto de calentamiento por allá. No va a ser parejo. Entonces se le agrega un motor eléctrico junto con el plato para que gire este muchacho. ¿Para qué? Para que exista una uniformidad en todo el calentamiento de la comida en sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el microondas? Va calentando por puntos. Esa es la realidad. Cuando yo tengo este motor, porque abajo es un motorcito, ¿sí? De 220 por lo general, ¿sí? Ese motorcito no me gira a la velocidad que corresponde, también no me va a calentar bien. O voy a tener la sensación, cada vez porque o la pruebo o la voy sintiendo, que esta parte está fría y esta parte no. Esto es porque esa velocidad no concuerda con la que corresponde para que el calor sea parejo en todo el equipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende bien ese concepto? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Seba? ¿Vamos bien? Sí. ¿Chicos? Bien, excelente. Ahora que entendí que básicamente el microondas, ¿qué es lo que hace? Mueve moléculas, ¿sí? Hace vibrar esas moléculas de agua, por eso esa vibración básicamente, ese roce levanta la temperatura y cocina desde adentro hacia afuera, ¿sí? Yo voy a entender ahora, voy a tratar de explicar, mejor dicho ustedes, cómo es la parte eléctrica del muchacho. Y nos vamos a decir, Una pregunta que por ahí no tiene nada que ver con esto. todo bien. Con el tema del agua que sale del alimento. ¿Afecta en algo a lo que es el interior del gabinete del microondas? Mirá, con el que va saliendo en el momento no, el paso del tiempo sí. Hay 300 millones de factores o agentes que sí van a afectar. Por eso vos vas a encontrarte con esto o con esto inclusive. Sí. Es extremadamente normal que así sea. De hecho, también voy a tener rejillas de ventilación si se quiere. Que es extremadamente lógico que también lo tenga. ¿Sí? Pero sí, sobre todo en ciudades costeras como esta, sí voy a tener el problema de la salitre que me va a comer absolutamente todo. Pero no es que por el hecho de que la comida largue su agua, ¿sí? Porque se va evaporando. O sea, lo he visto en mi trabajo, por ejemplo, usamos para calentar a veces, Sí. y ha quedado húmedo y es normal. mi duda era esto. No, es extremadamente normal, pero vos comprendés que en el alimento, si bien tiene sales normales, no es la misma salitre del mar. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, no es que lo va a afectar, sí, obviamente va a afectar con el paso del tiempo, pero no es que ya te lo va a destruir. Es muy probable que primero te lo destruya el aire, la salitre que hay en el aire, antes, sí, no, es real, la salitre que hay en el aire antes que te lo haga la comida. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Bien. Un tip para comer asado recalentado el día anterior, lo metes, lo sumergís en agua, lo metes, queda espectacular, como si tuviera recién. Porque lo tenés que hidratar. Si no queda seco como el Claro, si no queda seco. Pero ¿por qué queda seco? Porque ya de por sí no tiene muy poca agua. Exactamente. Entonces, Por eso lo tenés que hidratar. Lo hidratas y te queda perfecto. Está así como eso. Come asado, a mí no me jodas. Y come asado, ¿eh? ¿Eh?
Digo, no me sobra, ¿viste? No te sobra. Digo, bueno, a veces pasa. Él porque él vive solo. Somos dos complicados que vivimos solos, entonces de dos vivimos nosotros y a veces sobra. Pero igual yo lo hago así. Bien, vamos bien. Ahora que ya tenemos como básicamente labura y los porqués de todo y cada uno de estos, obviamente ya les voy tirando tips de las importancias de esto. La ventanita también es extremadamente importante. Vuelvo a repetir que se mantenga limpia. O sea que yo cada 2x3, por lo menos de la parte externa, el cliente habría que decirle que cada 2x3 limpia un poquito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque más allá del vapor, ¿sí? La grasitud también se te junta adentro. Y es extremadamente normal. ¿Sí? Es extremadamente normal. Entonces, un buen detergente o algo, sobre todo en esa zona, hay que, ese tip, como por ejemplo yo les digo a los chicos de heladera, ¿sí? Empiecen a regalar. ¿Sí? Empiecen a regalar porque eso suma muchísimo también. ¿Ok? Ahora, nosotros nos tenemos que ir, ya que incluimos el concepto completo, lo vamos a tener que ir por este lado. ¿A ese se le llama el cañón, no? El cañón no sería la palabra correcta, puede ser que lo utilicen cariñosamente, ¿sí? Pero no sería tan correcto llamarlo. Sería donde está la guía de... La guía, lamentablemente, en este caso, no la verían porque está internamente dentro del muchacho. Claro. Miren cómo es, por ejemplo, la magnetron, ¿sí? Esto es un sensor de temperatura, ¿sí? En la cual obviamente va a dejar pasar o no la corriente. Es un dispositivo de control como vemos todo el mundo. ¿Okay? Es una protección. Esta es la luz de interior. La luz de interior. Cada vez que yo enciendo esto, Abrimos la puertita. abre la puertita. Como la de La luz de cortesía, ¿ok? Ahí está la entrada. Y si yo miro hacia atrás, está la ventanita de plástico que estoy viendo. Entonces, esta magnetron, si ustedes miran bien ahí, ¿sí? Ahí está el imán. ¿Sí? Ahí está el imán. ¿Ok? El imán. Y es un imán bastante poderoso. ¿Sí? Si yo lo voy a utilizar, lo voy a ver, es un imán bastante poderoso. Este es la antena. Acá obviamente va a transmitir la onda. Todo completo. La guía de onda que yo les explicaba está por todo el interior. Por todo el interior. Entonces yo voy a tener esos imanes que van a hacerme circular a esa onda de forma espiral, después, a través de la cavidad de resonante, va a resonar y va a salir con una frecuencia. Primer tip para tener en cuenta. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo esa baquelita que tengo acá, vamos a ponerle baquelita, no es una baquelita en material que no me estoy acordando ahora, pero es un material aislante de muy alta calidad, ¿sí? De muy alta calidad. Este material, si yo lo llego a ver quemado, ¿qué es lo que me va a pasar? Al tener yo algo carbonizado, perdió la aislación. El carbón es extremadamente conductivo. Entonces la potencia que yo tengo en la antena me la va a mandar directamente al chasis. Entonces cuando yo veo una antena quemada o esto, ¿sí? Quemado, la baquelita quemada, ese
muchacho, entra en baja aislación. Entonces, toda la potencia que tendría que irradiarse no la puede irradiar porque se va al chasis directamente sin carga. Esa magnetron estaría defectuosa. Yo voy a tener 10 millones de magnetrones. ¿Cuáles son las que yo tengo que buscar? Porque todos trabajan prácticamente en la misma frecuencia, todos, ¿sí? Los grandes problemas de las magnetrones son los soportes, o sea, cómo van a estar. Cada uno tiene una forma particular y cada marca y cada modelo diseña el habitáculo, el soporte de la magnetron en función al que es que quiere trabajar. O sea, que va a haber modelos de magnetron que yo no la puedo colocar en otras marcas, por ejemplo. ¿Sí? Pero nada más por el Es anclaje. simplemente por el anclaje, porque bien. en realidad siempre todas las magnetrones van a trabajar a 2.45 GHz. Todas. Sí. Bien. En realidad todas. ¿Sí? Pero lamentablemente no voy a tener un solo tipo, tengo muchísimas, pero realmente muchísimas variedades de magnetron. ¿Cómo se llama el aparato? Perdón. La antena. Antena. Bien, la varita de la antena, si está fallada, le va. Exactamente. Si yo tengo esa aislación, ¿sí? Vos fíjate que ahora, si bien está manchada, está relativamente Sana. buena, sana.